Hay familias que existen en dos versiones. La versión que se muestra y la versión que se vive. La versión de las fotos y la versión de los silencios. La versión que mi padre contaba en las cenas con sus amigos y la versión que yo conocía desde adentro, desde ese lugar específico que ocupa el hijo que no encaja en el relato que su padre ha decidido contar sobre sí mismo. Durante 34 años viví en la segunda versión. La que nadie veía. Para entender lo que pasó el día de la lectura del testamento necesito contarles lo que era mi padre antes de que fuera el hombre del testamento. Lo que era en los años en que todavía importaba de una forma diferente. En los años en que uno todavía espera cosas de las personas que deberían darlas. Mi padre se llamaba Ernesto. Era de esos hombres que construyen su identidad hacia afuera con una precisión y una energía que a veces supera la que dedican a construir algo real hacia adentro. Exitoso en su trabajo, respetado en su entorno, con una presencia social que llenaba los espacios y una capacidad para causar buena impresión que yo de pequeño admiraba sin entender todavía que admirar a alguien y ser visto por alguien son dos cosas completamente distintas. Mi padre se casó 2 veces. La primera vez con mi madre. Yo era el resultado de ese matrimonio, el único hijo, nacido en un momento en que la relación ya tenía grietas que ninguno de los dos supo o quiso reparar. El divorcio llegó cuando yo tenía 4 años. Mi madre se fue con lo que tenía y con lo que yo era y construyó su vida con esa combinación de dignidad y cansancio que tienen las personas que han pasado por algo difícil y han decidido seguir de todas formas. Mi padre se casó de nuevo cuando yo tenía 7 años. Con Silvia. Y con Silvia llegó la familia perfecta. Silvia era exactamente lo que mi padre necesitaba para el relato que quería construir. Presentable, social, con una habilidad natural para los espacios públicos que complementaba la suya. Tuvieron 2 hijos. Marcos y Andrea. El varón y la niña. La familia completa, fotografiable, con la geometría correcta para las fotos de Navidad y las cenas con clientes y las conversaciones donde mi padre explicaba lo bien que le había ido en la vida. Yo era el elemento que no encajaba en esa geometría. Las visitas a casa de mi padre siguieron el protocolo que siguen estas cosas cuando nadie está realmente comprometido con que funcionen. Fines de semana alternos primero, luego menos frecuentes, luego con una irregularidad que fue instalándose sin que nadie la nombrara hasta que se convirtió en la norma. Llegaba a una casa donde había una familia que funcionaba sin mí y donde mi presencia era tolerada con esa cortesía específica que es más fría que la indiferencia porque al menos la indiferencia es honesta. Silvia no era cruel conmigo. Era simplemente alguien para quien yo era un inconveniente en una vida que había diseñado sin contemplarme. Marcos y Andrea me trataban con esa distancia de los hermanos que no han crecido juntos y que no tienen el lenguaje común de la convivencia para construir nada real sobre él. Y mi padre. Mi padre me trataba como a alguien a quien le debía algo pero no sabía exactamente cómo pagarlo y había decidido que la mejor solución era no pensar demasiado en ello. No era un padre violento ni explícitamente cruel. Era algo que a veces duele más porque no te da nada concreto a lo que responder. Era un padre ausente de la forma más complicada que existe. Presente físicamente en algunos momentos y completamente ido en todos los demás. De los que preguntan cómo te va con la misma atención con que preguntan qué tiempo hace. De los que aparecen en los momentos que quedan bien en el relato y desaparecen en todos los demás. Recuerdo una función del colegio cuando tenía 11 años. Había un papel pequeño, no el protagonista, pero sí suficientemente visible para que importara. Ensayé durante semanas. Le dije a mi padre la fecha con suficiente antelación. Me dijo que ahí estaría. No estuvo. Me llamó al día siguiente para disculparse con una excusa que había preparado pero que sonaba preparada. Yo le dije que no importaba. Tenía 11 años y ya había aprendido que decir que no importaba era más eficiente que decir la verdad porque la verdad generaba una conversación que tampoco llegaba a ningún lado. Así fueron pasando los años. Yo crecí con esa doble contabilidad que desarrollan los hijos que aprenden pronto que no pueden esperar lo que otros niños esperan. Una parte de mí seguía queriendo lo que cualquier persona quiere de un padre y otra parte había construido una estructura independiente porque esperar tenía un coste que no podía seguir pagando indefinidamente. A los 18 me fui a estudiar fuera.
No huyendo exactamente. Pero sí poniendo distancia física entre mi vida y una relación que no me daba nada que no me hubiera dado yo mismo con el tiempo suficiente. En esos años construí lo mío. Con mi madre, que había sido el ancla real de todo, con amigos que se convirtieron en la familia que se elige, con trabajo y con las equivocaciones necesarias que produce cualquier vida que se vive de verdad. No fue fácil y no finjo que lo fue. Pero fue mío. Con mi padre mantuve una relación de superficie que con los años fue encontrando su propio equilibrio. Nos veíamos en las ocasiones que lo requerían. Hablábamos con la frecuencia suficiente para que ninguno de los dos pudiera decir que el contacto había desaparecido del todo. Pero la intimidad real, la de las cosas que importan, hacía mucho tiempo que no existía entre nosotros y los dos lo sabíamos aunque ninguno lo nombrara. Lo que yo no sabía era lo que pasaba en la vida de mi padre por debajo de la superficie que me mostraba. Lo que no sabía era que el matrimonio con Silvia, la familia perfecta, llevaba años siendo mucho menos perfecta de lo que parecía desde afuera. Esto lo fui reconstruyendo después. A través de conversaciones con personas que habían estado más cerca que yo y que compartieron información que en su momento no tenían razón para compartirme. Silvia y mi padre habían tenido sus propias grietas. Del tipo que producen años de dos personas que se eligieron por razones que con el tiempo se van revelando insuficientes. Marcos, mi hermano, había tenido problemas serios que mi padre había gestionado con dinero porque era la única herramienta que sabía usar en esas situaciones. Andrea había tomado decisiones que habían creado conflictos dentro de la familia que yo desconocía completamente. Y mi padre, en algún momento de esos años, había empezado a ver su vida de una forma diferente a como la había construido. Nunca me lo dijo directamente. No era de los que dicen las cosas directamente. Pero hubo una llamada, hace unos 3 años, que fue diferente a todas las anteriores. Me llamó un domingo por la mañana sin motivo aparente. Sin fecha señalada, sin necesidad práctica. Solo para hablar. Estuvimos casi 1 hora al teléfono en la conversación más real que habíamos tenido en décadas. Me preguntó por mi vida con una atención que yo no reconocía en él. Me contó algunas cosas de la suya con una honestidad que tampoco reconocía. Al final de la llamada hizo una pausa larga y me dijo que sabía que no había sido el padre que debería haber sido. Que lo había sabido durante mucho tiempo. Que no esperaba nada de mí al decirlo. Que simplemente era verdad y quería decirla. No supe qué responder en ese momento. Le dije que lo escuchaba. Que lo agradecía. Que necesitaba tiempo para procesarlo. Hubo más llamadas después de esa. No muchas pero sí algunas, con esa misma calidad diferente. Como dos personas que se están conociendo tarde pero que han decidido que tarde es mejor que nunca. Mi padre murió 18 meses después de esa primera llamada del domingo. Un infarto, rápido, sin demasiado aviso previo aunque su salud llevaba tiempo dando señales que quizás ninguno de nosotros había querido leer correctamente. La convocatoria para el testamento llegó 2 semanas después del funeral. Silvia llegó al despacho del abogado con Marcos y Andrea con esa energía de quien ya ha tenido conversaciones previas sobre lo que espera encontrar. Me saludaron con la corrección de siempre. Nos sentamos. El abogado organizó sus papeles. Y entonces dijo que antes de proceder con los términos del testamento había un documento adjunto que Ernesto había dejado con instrucción explícita de que fuera leído primero y en su totalidad. Sacó varias hojas escritas a mano. Reconocí la letra de mi padre antes de que el abogado empezara a leer. Esa letra específica, inclinada hacia la derecha, que había visto en tarjetas de cumpleaños esporádicas y en alguna nota a lo largo de los años. El abogado comenzó. Mi padre escribía que había pasado los últimos años de su vida haciendo un inventario honesto de las cosas que había hecho bien y las que había hecho mal. Que el inventario de lo segundo era más largo de lo que le resultaba cómodo reconocer. Que había construido una imagen pública de familia y éxito que en muchos aspectos había sido más imagen que realidad. Que había priorizado lo que se veía sobre lo que se vivía y que ese error había tenido consecuencias para personas que no se lo merecían. En ese punto Silvia se movió en su silla. El abogado no levantó los ojos del papel. Mi padre escribía sobre su primer matrimonio.
Sobre las circunstancias reales de ese divorcio que yo nunca había conocido en detalle. Sobre decisiones que había tomado que no habían sido justas. Sobre un hijo pequeño que había dejado en una situación que no era culpa de ese niño y que sin embargo ese niño había pagado. Escribía que durante décadas había gestionado su culpa de la peor manera posible. Ignorándola. Cubriéndola con distancia y con excusas y con la narrativa de la familia perfecta que construyó en parte para no tener que mirar lo que había dejado atrás. Que las llamadas del último año habían sido el intento tardío de un hombre que entendía que se le acababa el tiempo de hacer las cosas de otra manera. Que no esperaba perdón. Que no estaba en posición de esperarlo. Que lo único que podía hacer a esas alturas era ser honesto sobre lo que había sido y tomar las decisiones que quedaban con esa honestidad como base. El abogado hizo una pausa breve antes de continuar con la parte final. Mi padre explicaba que su patrimonio lo había construido a lo largo de toda su vida, incluyendo los años anteriores a su segundo matrimonio. Que una parte significativa de ese patrimonio pertenecía en origen a una historia que incluía a su primer hijo. Que las decisiones que había tomado respecto a ese hijo habían tenido un coste que nunca había compensado de ninguna forma real. Que lo que quedaba se lo dejaba a mí. Todo. Las cuentas. Las propiedades. Las inversiones. Todo lo que había construido en 50 años de trabajo. A Silvia le correspondía lo que estipulaba la ley en términos de la parte legal del matrimonio, que el abogado explicaría en detalle. A Marcos y Andrea les dejaba algunos objetos personales específicos y una cantidad que había separado con ese propósito. El resto era mío. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que he descrito antes en estas historias. Tenía una densidad particular que venía de muchos lugares al mismo tiempo. De la sorpresa. Del peso de lo que se había leído. De 34 años resumidos en unas páginas manuscritas en la letra inclinada hacia la derecha de un hombre que ya no estaba para ver las consecuencias de lo que había escrito. Marcos fue el primero en hablar. Con una furia que no intentó disimular dijo que aquello no podía ser legal. El abogado explicó que lo era. Que el testamento cumplía todos los requisitos. Que la carta era un documento autenticado con plena validez. Que la parte correspondiente a Silvia como cónyuge estaba garantizada por ley y había sido contemplada. Que el resto era exactamente lo que el documento decía. Andrea no dijo nada. Me miró durante un momento con una expresión que no supe leer del todo. Había algo en ella que no era solo indignación. Había algo más complicado que eso que en ese momento no tenía el espacio mental para analizar. Silvia habló con una calma que me pareció más difícil de sostener de lo que parecía. Dijo que habría que revisar todo con sus propios asesores. El abogado dijo que estaba en su derecho. Yo no dije nada durante toda esa parte. Cuando salimos del despacho no hubo despedida. Hubo una disgregación rápida de personas que de repente no querían estar en el mismo espacio. Me fui caminando sin destino concreto durante un rato largo. Pensé en mi padre. No en el del testamento ni en el de la familia perfecta. En el del domingo por la mañana hace 3 años que me llamó sin motivo y me dijo que sabía que no había sido el padre que debería haber sido. Pensé en si esa llamada había sido el principio de esto. Si ya sabía entonces lo que iba a hacer. Si las llamadas que siguieron habían sido su forma de construir algo real en el poco tiempo que le quedaba aunque no supiera que era poco. No tengo respuesta a eso. Probablemente no la tenga nunca. Lo que sí sé es lo que sentí caminando por esa calle. Que lo que mi padre me había dejado no era principalmente dinero ni propiedades, aunque fuera eso lo que el documento decía. Era un reconocimiento. Tardío, imperfecto, llegado por los canales más extraños posibles. Pero real. La versión escrita, firmada, autenticada, de que yo había existido. De que él lo había sabido siempre aunque no hubiera sabido qué hacer con eso durante la mayor parte de su vida. De que al final, con el tiempo justo, había elegido hacer algo con ello. No es lo que uno elegiría si pudiera elegir. Lo que uno elegiría es el padre presente, la función del colegio, los domingos sin excusas, los años que no tienen que recuperarse porque no se perdieron.
Pero no siempre se puede elegir eso. A veces lo que hay es una carta leída en voz alta en un despacho pequeño por un hombre que no nos conoce a ninguno de los dos. Y a veces eso tiene que ser suficiente. Porque es lo único que hay. Eso es todo. Gracias por escucharme.